Hoy continuamos con la tercera parte de nuestra serie Conflicto. Recordemos brevemente qué es un conflicto, aunque en el sentido común de todos sabemos lo que es. Pero vamos a darle esta definición. Es una situación de desacuerdo, de confrontación u oposición entre dos o más partes debido a intereses, valores, necesidades o puntos de vista que se han vuelto incompatibles. Aunque suelen generar tensión y emociones negativas, también representan oportunidades para el diálogo y el crecimiento personal. El conflicto es una realidad inevitable, pero redimible. El conflicto es inevitable, pero su forma destructiva no lo es. Consideramos en la primera semana de la serie el conflicto que hubo entre Abraham y su sobrino, ¿lo recuerdas? Este gran conflicto que los llevó a separarse y que fue resuelto a través de la redención. La redención como un tema, un principio, un fundamento del cristianismo expresado en la Biblia es básicamente el pago que se da por una persona que está en esclavitud. Alguien redime, alguien paga para que esa persona sea puesta en libertad. Jesús pagó por nosotros. Es un término que usa la Biblia no exacto, pero para que comprendamos, es un término contable, que es algo que se nos otorga a nuestro favor para darnos libertad, para recibir salvación, redención, y esto nos permite ser adoptados como hijos de Dios. Pero a nivel humano nosotros otorgamos redención. Lot había sido secuestrado por un rey malvado y entonces Abraham fue a rescatarlo, a redimirlo. También vimos la semana pasada el conflicto que hubo entre Pablo y Bernabé por cuestión de Marcos. Marcos, el que escribe el evangelio que lleva su nombre, y este fue solucionado por lo que llamamos paternidad. La redención lleva paternidad, y en este caso muy particular, Juan Marcos, quien no había comprendido el deseo de Dios para su vida y cómo caminar en él y cómo participar del ministerio con Pablo y Bernabé, fue acompañado por el mismo Pedro y Bernabé. Él fue acompañado. Hoy trataremos con uno de los conflictos, creo yo, más desgastantes, que tienen el potencial de deteriorar nuestra salud emocional y en ocasiones nuestra salud física. Es el conflicto que tenemos con nosotros mismos. Yo tengo conflictos conmigo mismo, conflictos internos por muchas razones. Este conflicto se puede definir con dos grandes temas. Dios es bueno, pero no conmigo. Y el otro es, si yo no soy feliz, no es justo que otro sea feliz. Dios es bueno, Dios existe, pero creo que no es bueno conmigo, porque mis circunstancias pasadas o presentes me indican que Dios no es bueno conmigo. El jardín del vecino siempre es más verde que el mío. Y aunque yo soy muy bueno y no le hago mal a nadie, no recibo esa bondad. Y otro que no es tan bueno y su desempeño religioso no es tan alto como el mío, recibe mayor bendición. Hoy tomaremos como ejemplo al salmista Asaf. Asaf es todo un personaje. Este hombre que fue designado por el rey David para dirigir la adoración. No es que él en sí cantaba y dirigía la alabanza como lo vemos hoy.
en días, sino que él era el encargado de administrar el ministerio de adoración. Él era el encargado de definir adoración y de administrar toda esta inspiración que Dios le daba a David y a otros. Tenía un tinte profético, como que de pronto sus salmos indican algo más que una experiencia humana. Este hombre con tantas cualidades, escogido por Dios, ungido por Dios, escribe en uno de sus salmos: en verdad, Salmo 73, en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro, pero en cuanto a mí, casi pierdo el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. O sea, Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro, pero yo estoy viendo que Dios no es bueno conmigo. ¿Será que mi corazón no es puro? Y entonces nosotros los seres humanos, condicionados por tanta religión de tantos colores y sabores, se nos instruyó y nos metieron en el tuétano que nuestra relación con Dios se trata de nuestro desempeño, de lo que yo puedo hacer bien para motivar a Dios a ser bueno conmigo. Y cuando no lo experimento, entonces como Asaf puedo creer que mi corazón no es puro. No estoy teniendo un buen desempeño, por lo tanto Dios no puede ser bueno conmigo. Y tal vez hay algo de esto en mi corazón, pero no es por mi desempeño que Dios sea bueno conmigo. No es por lo que yo haga, ni en mi salvación, ni en el resto de mi vida como creyente. Asaf estaba con todo esto y dice: casi me resbalo, perdí el equilibrio, de hecho resbalé. Y estuvo a punto de caer porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. ¿Cómo es posible que esas personas, esa persona en lo particular en quien centramos a veces nuestros ojos, prospere y sea feliz, y mira qué casa, y mira qué matrimonio, y mira qué felicidad, y yo no, y yo soy más bueno? Porque nos medimos siempre entre nosotros. Y en base a eso escribe Asaf, versículo 10: es motivo de desánimo y confusión. Me desanimé y me confundí. Pues Dios es bueno o no es bueno, porque mi experiencia me dice que Dios no es bueno, aunque yo veo que sí es bueno, porque es bueno con Israel. Nos sacó de Egipto y toda la historia que ya conocemos de redención. Pero conmigo no lo estoy experimentando. Entonces cae un desánimo al corazón, como las caminantes de Emaús, tibios en el corazón, y una confusión en la que en esa confusión algunos muy bien intencionados nos quieren decir cómo obtener la bendición de Dios. Cómo hacer ciertas oraciones o ciertos rituales, o ir con cierto ungido, el especialista en tal o cual tema, para que entonces Dios te bendiga. Hay un desánimo y confusión. En este desánimo y confusión, Asaf, al igual que yo, se pregunta: ¿conservé puro mi corazón en vano? O sea, me consagré a Él, intenté agradarlo, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. O sea, ¿vale la pena? Y algunos se desaniman, confunden
y dejan los caminos del Señor porque ellos creen que su desempeño no es el adecuado, y aunque haya sido el adecuado, como que Dios no se dio cuenta de mi desempeño. Las cosas no están saliendo como yo esperaba. Continúa diciendo: en todo el día no consigo más que problemas, cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado como hablan esos que prosperan y no temen a Dios, habría sido un traidor a su pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Y algunos, en su desánimo y deseo por saber y conocer, empiezan a meterse en situaciones espiritualoides. ¿Y por qué será? ¿Y por qué sucede? Y caen en un deseo exagerado de indagar cosas que muchas veces no tienen respuesta. Asaf estaba realmente en esta condición. ¿Te has hallado en esa condición? Tu carita me dice que sí, y espero que la mía te diga que yo también. Qué difícil. Pero luego, en esa condición, Asaf dice: entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí. Wow. Entré como estaba. Entré ahí con esta amargura que traigo en el corazón, con estas dudas. Entré con tantas preguntas por hacerme, por hacerte a ti, Dios, por hacer en la vida. Entré con tantas dudas, con tanta envidia y tanta confusión y desánimo en mi corazón, pero entré. Escuché la invitación de tu Espíritu que me guiaba a entrar en tu presencia, en tu santuario, no solamente para cantarte cantitos, no solamente para estar escuchando predicaciones, no solamente para palomear domingo en asistencia a la iglesia, no solamente en eso, sino que entré en tu presencia, estuve dispuesto a vivir bajo tu gobierno y ser guiado por ti y enfrentado por tu santidad y amor en mi condición, para realmente comprender quién tú eres. Y me recibiste. Vengan a mí los cansados, los trabajados, que yo les daré descanso. Entras a la presencia de Dios con el deseo de recibir su yugo fácil y ligero. Que su reino se establezca en tu corazón, en nuestros corazones, para que este reino nos transforme. No son verdades espirituales, es la verdad del Hijo de Dios, glorioso y eterno, manifestado en carne, resucitado de entre los muertos y hoy sentado a la diestra del Padre, quien nos ha enviado su Espíritu Santo para darnos entendimiento de quién Él es, de su bondad y su justicia y la eternidad que hoy está en mi corazón, aunque no comprendo el alcance de ella, pero que hoy por el Espíritu Santo puedo yo ser consolado, liberado, restaurado y comprender que hay algo más. Hay algo mucho más alto de lo que yo hoy codicio y que llega a ser mi meta, una simple prosperidad material. Hay algo mucho más. Estoy perdiéndome en la envidia, estoy resbalando a pesar, decía Asaf, de que yo soy ministro del Señor. A pesar de que yo soy creyente, a pesar de que yo soy salvo, estoy resbalando, casi me caigo, pero en lugar de caer hacia atrás, caí en la presencia del Señor. Y entonces entendí. Entonces, versículo 21, me di cuenta, no se había dado cuenta. Pero en la presencia del Señor, en la disposición a recibir su gobierno,
se dio cuenta que se llenó de amargura. ¿Cómo fue esto? Cuando entramos en la presencia del Señor con disposición a recibir su gobierno, Él irradia de su santidad, y es cuando me doy cuenta, yo no soy santo. Cuando nos irradia de su bondad, yo no soy bueno como el Señor. ¿Tenemos cualidades? Claro que sí, bondades como seres humanos, pero cuando entramos a la presencia del Señor y nos es revelado las glorias de Cristo, entonces me doy cuenta de muchas cosas que no me daría cuenta si simplemente empiezo a preguntar, ¿y por qué sucedió esto? ¿Y por qué sucedió lo otro? ¿Y por qué sucedió aquello? A indagar de manera interminable, perdiendo el tiempo, en lugar de entrar a la presencia del Señor para ser irradiado por Él y que Él muestre lo que hay en mi corazón. Y habrá algunas cosas que se puedan solucionar, habrá algunos conflictos que yo traigo adentro que se pueden solucionar porque se extienden hacia afuera con otros seres humanos. Habrá otros conflictos que no se van a solucionar de manera externa, pero se van a solucionar aquí en mi alma porque entré a la presencia del Señor. Su gobierno de gozo, de paz y de justicia en el Espíritu Santo me mostró y me guió al arrepentimiento, y ahí encontré libertad y sanidad. Ahí entendí que estaba destrozado por dentro. Iglesia, Dios tiene sanidad para el quebrantado de corazón, pero nunca creeré en los métodos humanos de sanidad del alma, de regresiones. Si funcionan o no humanamente, no lo sé. Soy ignorante en eso. Pero en Cristo Jesús, dice el salmista, entré destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido, Señor, como un animal sin entendimiento. Wow. Esto es contrario a lo que la religión hoy triunfalista nos dice, barata. Dilo, decrétalo, confiésalo, y todas sus mugres humanistas. Es contrario, porque entrando a la presencia del Señor, al verlo tan santo, tan puro, me doy cuenta de lo que hay aquí. No sé si afuera se solucionarán cosas. No sé si prosperaré como yo lo deseo. No sé si tendré la salud que deseo. No sé eso, pero lo que sí sé es que cuando entré en su presencia y yo lo vi a Él cara a cara, santo, glorioso, eterno, lleno de compasión y misericordia, entendí que mi corazón necesitaba rendirse a Él y dejar de ver con los ojos naturales toda esa prosperidad que me atrapa, todo ese pensamiento y corriente humanista y filosófica y religiosa que me atrapa para creer que yo soy el centro del universo, cuando es Cristo Jesús, el Rey de Gloria, coronado en majestad, quien es el que gobierna mi vida, y mi vida está segura con Él. Lo entendí. Lo entendí. Y entendí algo. A pesar de que era como un animal sin... Eso dice de él. Todavía, ¿qué dice? Te pertenezco. Soy tuyo. Te pertenezco. Te pertenezco. Y como te pertenezco, soy tuyo. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino. ¿Cómo es este destino? Glorioso.
Glorioso. Yo pensé que era glorioso lo que veía, lo que envidiaba. Yo pensé que era glorioso lo que el mundo llama glorioso. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Yo pensé que era glorioso. Pero como dijo el apóstol Pablo, ahora entrando en su presencia, es como basura delante de él. Me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Y entonces en su presencia, él hace esta pregunta: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? ¿A quién tengo en el cielo sino a ti, Señor? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Y yo soy suyo, pero ¿qué crees? Él es mío también. Los dos nos pertenecemos. No es una religión de desempeño, no es una religión de obras, no es que yo agrade a Dios por lo que hago, lo que llego a lograr o la santidad en la que puedo vivir. Es que yo soy de Él, fui redimido y por lo tanto fui adoptado, soy hijo de Dios. Nos une un lazo que no se puede romper bajo ninguna circunstancia. Y entonces el salmista comprende: soy suyo, pero Él es mío. Y no importa, pasaré por circunstancias difíciles. Llegará un tiempo en que la salud no será la misma. Pasaré por tiempos de dificultad o por ciertas angustias. No importa, porque el deseo de mi corazón no está en esta tierra, sino está en Cristo Jesús. Y un día estaré con Él por la eternidad. No importa si falta esa salud, si soy débil en mis fuerzas, si no tengo los recursos adecuados o el apellido adecuado. Lo que importa es que soy suyo y Él es mío. Ya lo entendí. El salmista está expresando un gran contentamiento. Creo que el apóstol Pablo pudo haber leído este salmo y pudo haber sido inspirado para escribir esta parte de Romanos capítulo 8. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Pregunta. No está preguntando si hay algo que me puede separar de mi amor hacia Él. Pues esa respuesta es sí, hay muchas cosas que a mí me pueden separar. Pero hay algo que pueda separarnos de su amor. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. ¿Será como Asaf estaba pensando? ¿Será que mi desempeño no es el adecuado? ¿Será que no he comprendido las profundidades de la vida espiritual? ¿Será el sereno? Y Pablo se contesta a sí mismo lo mismo que se contestó a Asaf a su manera. Claro que no. ¿Estás pensando si por tus circunstancias, estos conflictos internos, que Dios es bueno pero no contigo, y que algo te ha separado de su amor? Pablo dice: claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido
de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones del mañana, incluso ni siquiera los poderes del infierno. Es muy triste que un creyente salga: es que el diablo me trae como piñata. Ay, Señor. Es que el diablo. Pablo dice: ni siquiera el poder del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Cuando sientes que el infierno, con todo su armamento, con todo su engaño, porque ahí consiste su arma más poderosa, en el engaño, cuando se viene y te siembra estos pensamientos de acuerdo a tu desempeño, a tus errores, a lo que hiciste bien, medio bien o mal, que te condena y te hace sentir que Dios no es bueno contigo y tú te crees tus propios pensamientos. Dice el apóstol Pablo: recuerda al salmista cuando habla del buen pastor, que él adereza una mesa enfrente de tus enemigos, te unge con aceite y hace que tu copa rebose enfrente de tus enemigos. Recuérdalo, porque no hay nada, ni el poder inmenso del enemigo, que pueda separarte de su amor. Pero lo único que podemos hacer es entrar en su presencia, no solamente para comprenderlo acá, sino para comprenderlo aquí. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. No entiendo cómo Asaf pudo hacer una canción que incluye tanta miseria. Creo que ni Paquita, la del barrio, se avienta esas. Pero gracias a Dios por Asaf, que inspirado por Dios para escribir, nos dice: el conflicto interno es inevitable, pero el poder destructivo de ese conflicto que traes en el corazón, por lo que ves, por lo que percibes, por lo que piensas, por tus experiencias, ese poder destructivo sí puede solucionarse en Cristo Jesús, hasta que entrando en su presencia comprendí: yo soy suyo y Él es mío. Hasta que Cristo sea lo único que tienes, comprenderás que es lo único que necesitas. El salmista pregunta: ¿a quién tengo yo? No hay plan B. Si tú no salvas, si tú no restauras, si tú no traes vida a lo que está muerto, esto no tiene solución, Dios. Pero entrando en tu presencia, viviendo bajo tu gobierno, me doy cuenta que tú no solamente eres la respuesta, eres mi Dios, eres mi Padre, eres muy bueno conmigo.